Hola querido amigo. ¿Qué te parece porque en algunos países la gente vive bien, pero en otros no tiene suficiente dinero para comer? ¿Por qué en algunos países las élites están interesadas en que la sociedad sea cada vez más rica? En otros países, ¿a las élites no les interesa que nadie más que ellas se enriquezca? Está la ciudad de Nogales, una parte de la cual pertenece a Estados Unidos y la otra a México. En la mitad estadounidense de la ciudad, la renta media de un ciudadano es de $30,000 al año. La mayoría de los adultos han terminado el bachillerato. Las carreteras están asfaltadas. La gente no se queja del orden y vive hasta los 65 años de media. En la parte sur de la ciudad, que pertenece a México, los ingresos medios son 3 extras menos. Y en general es peor. No se puede decir que los habitantes de una misma ciudad sean diferentes en cultura o costumbres. Además, no puedes decir que todo se deba al clima o al medio ambiente. Resulta que la diferencia de afluencia se debe a la política y las oportunidades económicas de los distintos países. Para entender por qué una misma ciudad difiere tanto, sugerimos fijarse en las políticas coloniales de los países occidentales en los siglos XVI y XVII. México fue el primer país colonizado con un sistema de esclavitud y minería. En el siglo XV, los españoles aprovecharon los sistemas esclavistas ya existentes y explotaron minas de oro y plata con la ayuda de los mexicanos. Posteriormente, cuando los esclavistas españoles se marcharon, dejaron a los mexicanos un legado de gobierno elitista y falta de derechos políticos para la mayoría. Recuerda las razones del conflicto norte-sur, que fue colonizada principalmente por ingleses. No había esclavitud entre los nativos y por ello los sistemas esclavistas no funcionaron y dejaron su huella. Más tarde, Inglaterra se dio cuenta de que si daba incentivos a los colonos, el colonialismo funcionaría mejor. Y como resultado en América 300 años de estabilidad política fueron capaces de crear instituciones políticas y económicas que hicieron que funcionaran para todos los ciudadanos. Beneficios tales como educación, la ley de patentes, el sistema de crédito, dio a todos la oportunidad de enriquecerse y gastar dinero en todo tipo de productos de consumo. En América Latina y en México en particular, hasta 1990 hubo anarquía política y varias dictaduras. Eran beneficiosas para un pequeño grupo de élites que no necesitaron desarrollar ninguna institución política y económica. Esta inestabilidad dio lugar al surgimiento de un poder monopolístico al que solo le interesaba una cosa: mantener su poder, no hacer nada por los ciudadanos del país. Por lo tanto, este tipo de poder monopolístico beneficia a la población a ser analfabeta y pobre, porque si eres rico o muy listo, puedes competir con los dictadores. Conclusión. Algunos países tienen la fortuna histórica de contar con un legado democrático. Los ciudadanos de esos países se dan cuenta de que sus antepasados derrocaron a una mala élite política y crearon una sociedad en la que los derechos políticos están mucho más repartidos. El gobierno de esos países rinde cuentas a sus ciudadanos y se siente responsable ante ellos. Y América Latina nunca ha sido una democracia, porque ha estado gobernada por una estrecha élite. Y organizaron la sociedad para su propio beneficio y enriquecimiento. Si tienes la suerte de nacer en un país que tiene instituciones democráticas, donde las élites se interesan por el bienestar de los ciudadanos, porque las reglas del juego están establecidas para que el día de mañana esas élites políticas puedan convertirse en el común de la gente. Y si naces en un país donde un reducido grupo de élites disfruta de todos los beneficios, no es rentable para el sistema desarrollar capital humano, porque todo está construido de tal manera que no hay educación ni oportunidades, cosa que sí hay en los países desarrollados. Otro ejemplo es Corea del Norte y Corea del Sur, separadas por el paralelo 38 tras la Segunda Guerra Mundial. Al principio, Corea del Norte y Corea del Sur tenían el mismo nivel de desarrollo. Pero ahora, el nivel de vida en Corea del Sur es 10 veces superior al de Corea del Norte. Además, la gente en Corea del Norte vive 10 años menos, y este es su aspecto desde el espacio. Dado que tanto Corea del Norte como Corea del Sur tienen la misma población,
podemos concluir que el desarrollo se vio influido por las instituciones políticas y sociales creadas en estos países. En el sur se fomentó la propiedad privada, los mercados, y así se desarrolló la inversión y como consecuencia, el crecimiento económico. El gobierno surcoreano invirtió en educación, en nuevas industrias y en la sociedad. Así aumentó el nivel general de prosperidad y educación. Al mismo tiempo, la propiedad privada y los mercados estaban prohibidos en Corea del Norte. No había libre mercado, sino una economía planificada por el Estado. La innovación en la producción se recompensaba con títulos, pero no se recibían recompensas económicas sustanciales. En consecuencia, el éxito económico de cada país difería debido a las distintas normas que regían el funcionamiento de la economía y a los incentivos que motivaban a la gente. Las instituciones económicas inclusivas son necesarias para el desarrollo de cualquier sociedad. El respeto de los derechos de propiedad privada para todos da confianza en el futuro a los ciudadanos de a pie y, por tanto, desarrolla la sociedad. Los países pobres desarrollan instituciones extractivas cuyo objetivo no es enriquecer a la población en general, sino solo a las élites. Hay élites que se resisten constantemente al cambio y al progreso. Entienden que si se desarrollan instituciones inclusivas en su país, se conseguirá una prosperidad compartida. Pero para la élite, esto significa menos prosperidad para ellos mismos. De 1965 a 1997 el presidente del Congo fue Mobutu Sese Seko, más conocido como el Mariscal Leopardo. Mobutu creó instituciones estatales para un estrecho círculo de personas que se enriquecieron. Mobutu se construyó un lujoso palacio con aeropuerto propio. Desde él Mobutu voló a Europa, donde compró grandes extensiones de tierra, y si Mobutu hubiera hecho del Congo una institución inclusiva, entonces no hubiera podido vivir tan bien. Círculo vicioso. Tras la retirada de las potencias coloniales del continente africano, África se quedó con gobiernos poscoloniales muy extractivos y corruptos, que no están acostumbrados a pensar en la gente corriente. Al fin y al cabo, el propio sistema se creó para no pensar en la población. Para las potencias coloniales, África es una colonia de la que hay que extraer tantos recursos como sea posible. Por lo tanto, las personas también son un recurso, del que hay que extraer el máximo beneficio. Las élites solo ganan dinero en esta colonia y no les importa en absoluto cómo se siente la gente. En África hace mucho tiempo, pero las guerras civiles no han remitido allí, por lo que las facciones locales temen por el control de las instituciones extractivas. En lugar de cambiar el sistema, en 1961, los británicos entregaron el poder a un partido local en Sierra Leona. Se trataba del partido SLPP, al que votaron en el sur del país. En 1967, el SLPP perdió frente al partido APS, votado en el norte. Los británicos construyeron un ferrocarril a través de Sierra Leona para transportar café, cacao, diamantes, que procedían en su mayoría del sur. El líder del partido ARS, Siaka Stevens, se dio cuenta de que gracias al ferrocarril los sureños vivían mejor que los norteños y que si seguían utilizando la carretera, se corría el riesgo de que el NPSL volviera al poder. Así que desmanteló el ferrocarril. Así, los sureños se volvieron más pobres que los norteños y más dependientes. Siaka Stevens empeoró la situación de todo el país, pero pudo consolidar su poder personal. Posteriormente, Siaka fue presidente y robó a su país durante 14 años. Acontecimientos individuales que suceden al Estado en un momento crítico podría conducir a un cambio en las instituciones del Estado. Después el país se volcará hacia el hecho de que las élites no se beneficiarán del crecimiento económico del país y de la prosperidad de la población, sino de su empobrecimiento y degradación. Una persona no podrá pensar en el futuro, dedicarse a la autoeducación y al desarrollo personal, aportar innovaciones a la producción y a la economía, si solo está pensando y ocupada en cómo alimentarse a sí misma y a su familia. Por lo tanto, es necesario dar poder a un abanico más amplio de personas. Y así desarrollar instituciones inclusivas.